El último componente de un controlador PID es la parte derivativa, la cual entra en acción cuando tenemos un cambio en el valor del error absoluto, el cual es la diferencia entre el punto actual y el punto de consigna o set point, que es el punto al que queremos llegar. Si no existe un cambio en los valores del error absoluto, no es necesaria una parte derivativa y será suficiente con la parte proporcional e integral del controlador. La función de la acción derivativa es prácticamente mantener el error al mínimo y corregirlo justo en el momento en el que se presenta. Decíamos con anterioridad que la parte derivativa es una parte que se anticipa a los errores del futuro. Esto es porque se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos un desfasamiento entre una válvula de control y un valor determinado de la variable controlada, que es la variable de salida. Me refiero, si por ejemplo sabemos que en un punto específico vamos a necesitar un valor específico de la variable controlada, la parte derivativa se encarga de ejecutar con anticipación el movimiento de la variable de control que me va a otorgar el valor de salida que necesito. Por eso se dice que se anticipa al futuro, porque hace el movimiento en el punto necesario para obtener el valor de la variable controlada en el instante específico en el que lo vamos a necesitar, anticipándose al desfasamiento que pueda haber de tiempos entre el movimiento de la válvula de control y el momento en el que me otorga el valor que necesito. ¿Cómo hace esto? Se deriva con respecto al tiempo, se multiplica por una constante KD y después se suman las señales de P e I, que es la parte proporcional e integral. Esa es la forma de calcular ese valor y así es como se suman las otras dos señales de salida. El funcionamiento de un controlador PID es bastante sencillo, necesita de tres componentes principales: un sensor, el controlador y el actuador. El sensor otorga la señal del punto actual, el punto en el que nos encontramos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un termómetro, me va a otorgar la temperatura en el momento específico en el que se está tomando la medida. El controlador lo que hace es recibir la señal del sensor y recibir una señal externa, que puede ser por medio de una interfaz, que puede ser entregada por un usuario, que vamos a conocer como punto de consigna o set point, que es el punto al que queremos llegar. Entonces lo que se hace es medir una diferencia entre el punto en el que estamos, punto actual, y punto en el que queremos llegar, set point, y esta diferencia es el error que se va a marcar. Los tres componentes no me van a arrojar un error distinto: la parte integral, la parte derivativa y la parte proporcional, y la suma de estos tres componentes o dos componentes, o dependiendo de cuántos componentes tenga el controlador, va a ser la variable de salida, que vamos a conocer como variable controlada. El controlador saca esta variable y se la entrega al actuador, que va a ser el responsable de ejecutar las medidas necesarias para obtener el valor que necesitamos. Un controlador PID puede ser también llamado PI, PD o P, dependiendo de las dos componentes que tenga, porque no siempre es necesario utilizar los tres componentes. Puede requerir uno o dos dependiendo de cuál vaya a ser el uso final que vayamos a otorgar. Por ejemplo, es muy común encontrar controladores PI, ya que la parte derivativa es muy sensible al ruido y esto nos genera errores que nos van a costar más adelante. Dentro de las aplicaciones pues hay muchas, unas de ellas son lazos de temperatura, aires acondicionados, calentadores refrigeradores, lazos de nivel, lazos de presión para mantener la temperatura dentro de un tanque, o lazos de caudal para mantener el caudal dentro de una línea o de una cañería. Y pues también existen limitaciones en lo que nos puede otorgar los controladores PID, que muchas veces pues también es cuando se utilizan solos, pueden ser pobres para otras aplicaciones. Puede dar un desempeño pobre cuando la ganancia en el lazo PID debe ser reducida para que no se dispare o oscile el valor del set point. O como mencionábamos, la parte derivativa pues es muy sensible al ruido y esto nos puede generar problemas más adelante. Y por lo pronto es todo en los controladores PID. Muchas gracias, tengan buen día.